Mientras casi todo el continente africano fue desgarrado por las garras del colonialismo europeo, una nación se atrevió a decir no. En medio de imperios armados hasta los dientes, tratados traicioneros y ocupaciones brutales, Etiopía permaneció en pie. ¿Cómo puede un país, aislado por montañas y rodeado de potencias hostiles, mantener su soberanía intacta? ¿Qué secreto había en la sangre de su pueblo, en las palabras de sus líderes, en la memoria de sus ancestros? Esta es una de esas historias que casi nadie cuenta con la debida reverencia. Pero la verdad es que, detrás de cada batalla ganada, existía una mente estratega, una fe inquebrantable y una conexión profunda con la tierra. Etiopía no resistió por suerte, sino por conciencia, por reconocer quién era, de dónde venía y lo que jamás estaría dispuesta a entregar, incluso bajo el riesgo de la destrucción. Prepárate para sumergirte en un viaje que va mucho más allá de las armas y la política. En este video, descubrirás cómo Etiopía construyó su propia muralla invisible contra la colonización. Exploraremos los secretos del imperio aksumita, las hazañas de líderes como Teodoro II y Menelik II, y los eventos que transformaron a este pueblo en un símbolo de resistencia para toda África. Quizás lo que descubras aquí cambie para siempre la forma en que ves el pasado, y quién sabe, incluso el presente. Durante los siglos XIX y XX, la codicia europea barrió el mapa del mundo con reglas y tratados, redibujando fronteras con más tinta que sentido común. En el caso de África, fue como si los imperios hubieran arrancado pedazos de tierra con sus propias manos, ignorando a quienes vivían allí desde hacía milenios. Reyes, tribus y naciones fueron reducidos a líneas torcidas en papeles oficiales, y todo esto bajo el pretexto de civilizar. La Conferencia de Berlín en 1884 selló el destino de millones sin que un solo africano fuera escuchado. En esta danza macabra de ambición, casi todo el continente cayó bajo dominio extranjero. Francia tomó el norte, Inglaterra avanzó por el sur, Bélgica clavó sus garras en el corazón del Congo. Pero en medio de todo este caos, una excepción se alzó con altivez y terquedad: Etiopía. No por casualidad, este nombre comienza a surgir como un susurro entre los que aún se atrevían a soñar con la libertad. Una tierra montañosa, aislada, pero con un espíritu de hierro y raíces demasiado antiguas para ser arrancadas. Lo que pocos notan, sin embargo, es que Etiopía ya llevaba siglos preparándose para enfrentar el destino. A diferencia de muchos de sus vecinos, poseía un sentido de identidad consolidado, una historia imperial propia y un poder central lo suficientemente fuerte como para resistir. Esto no impidió las presiones externas, claro. Los diplomáticos llamaban a su puerta con sonrisas y mapas escondidos, mientras los ejércitos rondaban sus fronteras esperando un desliz. Pero el orgullo etíope no cedió. Los europeos, acostumbrados a subyugar con promesas o pólvora, encontraron allí un adversario que no jugaba según sus reglas. Etiopía no negociaba su dignidad, ni se doblegaba ante protocolos diplomáticos forjados en lujosos salones de París o Londres. Veía en el colonialismo una afrenta a su existencia milenaria, algo que hería no solo su territorio, sino también su alma. Era como intentar doblar el acero con las manos desnudas. Y fue exactamente esta postura inquebrantable la que la convirtió en un símbolo tan excepcional. Mientras otras naciones eran marcadas con banderas ajenas, Etiopía permanecía soberana, incluso frente a una presión inmensa. Y aquí, amigo mío, es donde comienza el verdadero viaje, pues la historia de Etiopía no se limita a la resistencia. Está hecha de gloria, estrategia y herencias ancestrales que resuenan mucho más allá de las montañas que la protegen. Mucho antes de que cualquier imperio europeo soñara con lanzar barcos hacia lo desconocido, Etiopía ya erigía monumentos que desafiaban al tiempo y a los dioses. El imperio aksumita, surgido en el siglo I, fue uno de los más poderosos de su era, con un alcance comercial que iba desde el Mar Rojo hasta el interior africano. No era una civilización cualquiera, acuñaba sus propias monedas, hablaba con el mundo e imponía respeto en las rutas que cortaban desiertos y mares. Era como si las montañas hubieran decidido andar y marcharon en nombre de Aksum. Este imperio, con su capital vibrante y llena de columnas esculpidas en piedra sólida, fue también uno de los primeros estados
en adoptar oficialmente el cristianismo. Esto, ya en el siglo IV, cuando muchos imperios llamados civilizados ni siquiera habían oído hablar de Cristo. Mientras otros quemaban pergaminos, Aksum registraba su fe en obeliscos y monedas, en templos y cantos litúrgicos que resonaban por las colinas. La fe, allí, se mezclaba con la tierra, con el poder y con la identidad de un pueblo que sabía quién era. Además, el imperio aksumita no era solo fuerte, era sabio, tenía una diplomacia refinada, un comercio próspero y una élite que comprendía el valor del saber. Establecía alianzas con reinos lejanos, mantenía relaciones con Roma y Bizancio y servía de puente entre Oriente y Occidente. Mientras otros imperios caían por exceso de ambición, Aksum crecía con los pies en la tierra y los ojos en las estrellas. Es este tipo de equilibrio el que sostiene legados duraderos, pero ningún imperio está libre de las mareas del tiempo. Sequías, cambios en las rutas comerciales y el surgimiento de nuevos poderes en la región hicieron que el imperio se encogiera. Aún así, sus raíces permanecieron firmes. Lo que Aksum construyó no fue solo piedra o gloria momentánea, fue una conciencia histórica, un espíritu que atravesaría siglos y renacería cuando el mundo ya no lo esperaba. Era el tipo de herencia que no se deshace con el viento. Y si piensas que la grandeza etíope quedó en el pasado, te equivocas. Pues cuando las sombras de la modernidad comenzaron a rondar el continente, otro nombre se alzaría como pilar de la nueva Etiopía. Alguien que vio en el pasado la clave para el futuro y que se atrevió a transformar a guerreros tradicionales en soldados de acero. Teodoro II no nació en cuna de oro, ni fue moldeado por la paz. Surgió de un tiempo en que Etiopía estaba fragmentada, rodeada de señores de la guerra y amenazas externas. Pero en lugar de acomodarse al desorden, decidió romper con el ciclo. Como un antiguo estratega que entiende el juego, antes incluso de tocar el tablero, Teodoro apuntó lejos. Quería una Etiopía unificada, fuerte y respetada, y sabía que, para ello, necesitaba un ejército moderno, a la altura de los imperios que rondaban sus fronteras. Con mano firme y visión aguda, inició un proceso de reforma que no agradó a todos. Cambió lanzas por rifles, reforzó fortalezas, aprendió de los arsenales europeos, mandó a fabricar armas, a fundir cañones, a levantar talleres militares en pleno corazón del imperio. Era un hombre adelantado a su tiempo, de esos que prefieren perder el sueño a perder el futuro. Pero remover los cimientos de la tradición tiene su precio, y los ecos de estos cambios pronto atraerían miradas extranjeras. Teodoro no se limitaba a imitar a Occidente, lo confrontaba con audacia. En un gesto cargado de simbolismo, llegó a arrestar a diplomáticos británicos que rechazaron sus exigencias. Era su forma de decir, aquí no se pisa con arrogancia, pero Inglaterra no se traga las ofensas en silencio. En 1868, tropas británicas marcharon rumbo a la fortaleza de Magdala, armadas hasta los dientes, listas para dar una lección. El enfrentamiento fue desigual y la derrota inevitable. Aún así, Teodoro no se rindió. Prefirió quitarse la vida a ser capturado, como los generales de la antigüedad que preferían el honor a la sumisión. Su gesto fue más que trágico, fue emblemático. Mostró al mundo que, incluso frente a una potencia global, la dignidad etíope no se doblegaba. La derrota militar no borró la semilla que él plantó. Al contrario, fue regada con sangre y crecería con fuerza redoblada. Pues en las cenizas de Magdala, algo permanecía vivo, la idea de una Etiopía soberana, unificada y respetada. Y con el paso de los años, otro líder asumiría esa antorcha, un hombre que transformaría el luto en gloria, que haría que el mundo se inclinara ante la valentía etíope en el campo de batalla. Menelik II no heredó un imperio listo, heredó un ideal en construcción. Astuto como un antiguo monarca helenístico y firme como las columnas de Aksum, entendió que para resistir la marea imperialista de Europa, Etiopía necesitaba más que orgullo, necesitaba estrategia. Consolidó alianzas, fortificó el interior y preparó al pueblo para un tiempo que exigiría no solo coraje, sino también inteligencia diplomática y visión a largo plazo. Italia, ansiosa por dejar su marca en el continente, vería que había subestimado al adversario. Con la firma del Tratado de Wuchale en 1889,
Los italianos pensaron que habían atado a Menelik con palabras ambiguas, pero olvidaron que él conocía los juegos de poder mejor que cualquier cónsul. Mientras Roma pregonaba haber convertido a Etiopía en un protectorado, Menelik denunciaba la falsedad del texto y reunía a su pueblo como si preparara una tormenta. Era un juego de paciencia, donde cada paso del emperador era un movimiento silencioso en el tablero de la supervivencia. Y entonces llegó Adua. En 1896, los tambores resonaron por los valles y montañas, llamando al pueblo a la batalla. Más de 100.000 etíopes, armados con coraje y amor a la tierra, se enfrentaron a las fuerzas italianas bien equipadas, confiadas en que la victoria sería fácil, pero olvidaron que un pueblo que lucha por su libertad tiene la fuerza de 1.000 ejércitos. La batalla fue brutal, pero la victoria fue rotunda. Italia se vio forzada a reconocer oficialmente la independencia etíope. Por primera vez, una potencia africana humillaba a una potencia europea a campo abierto. Esta victoria no fue solo militar, fue simbólica, espiritual, continental. Adua se convirtió en un grito de resistencia para toda África. Mostró que el colonialismo no era invencible, que los imperios europeos también sangraban y que la dignidad de un pueblo podía ser defendida con espada, sudor y sabiduría. Menelik, así como los grandes generales de la antigüedad, no solo venció, moldeó el curso de la historia. Pero la historia nunca descansa. Y el tiempo, siempre hambriento de nuevos capítulos, traería otra amenaza a la soberanía etíope, una amenaza vestida con uniforme negro, conducida por la ambición y la ideología, dispuesta a borrar el legado de Adua con armas químicas y arrogancia imperial. A diferencia de sus antecesores, Mussolini no escondía su sed de gloria. Alimentado por discursos encendidos y el deseo de restaurar un imperio a la antigua, apuntó a Etiopía como si fuera un trofeo olvidado en el tiempo. En 1935, la Italia fascista lanzó su segunda ofensiva contra el pueblo etíope, pero ahora, con una brutalidad desmedida. Ya no era solo pólvora, era gas mostaza, bombas sobre civiles y una campaña planeada para destruir no solo ejércitos, sino también el alma de toda una nación. Haile Selassie, el emperador que entonces gobernaba Etiopía, no era ingenuo. Sabía que su país se enfrentaba a un enemigo cruel, con tecnología avanzada y el apoyo tácito de potencias que preferían el silencio a la justicia. Aún así, no se cruzó de brazos. Organizó la resistencia como pudo, apeló a la moral internacional y en un gesto que resonaría por décadas, pronunció un discurso en la Liga de las Naciones. Su voz temblaba no de miedo, sino de indignación, pidiendo al mundo que viera lo que se estaba haciendo ante sus ojos. La respuesta fue fría, casi cómplice. Las potencias europeas, ocupadas con sus propios intereses, se lavaron las manos como Poncio Pilato ante una injusticia clara. Etiopía fue invadida, ocupada y humillada. Pero incluso bajo el dominio italiano, el espíritu de resistencia no se apagó. Surgieron guerrilleros en las montañas, las comunidades se negaron a cooperar y el pueblo etíope mantuvo viva la llama de la soberanía. Era como si el legado de Teodoro y Menelik se hubiera esparcido por la sangre de cada aldeano. La ocupación, aunque dolorosa, no duró. Mussolini había sembrado vientos y la tormenta de la Segunda Guerra Mundial pronto cobraría su precio. Mientras el mundo se sumergía de nuevo en el caos, Etiopía se preparaba para retomar lo que le fue arrebatado a la fuerza. Selassie, incluso en el exilio, nunca cesó en sus esfuerzos. Era como un general en tiempos antiguos que, aun lejos del campo, todavía guía a su tropa a través del espíritu y el recuerdo. Y cuando los vientos de la guerra cambiaron de dirección, Etiopía encontró nuevos aliados. No eran promesas vacías, sino apoyos reales. Y así, con coraje y estrategia, la llama que parecía haberse apagado volvería a arder con toda su fuerza, iluminando el camino de la reconquista y la redención. Con el avance de la Segunda Guerra Mundial, el tablero global se puso patas arriba. Italia, antes arrogante en su conquista de Etiopía, comenzó a sentir el peso de sus propias elecciones. Y fue en este escenario de conflicto generalizado que la resistencia etíope se fortaleció, como mala hierba brotando entre las piedras. Grupos armados esparcidos por las montañas mantenían viva la lucha, guiados por una fe inquebrantable en su emperador exiliado.
Era la vieja táctica de los oprimidos: esconderse en los valles, atacar con precisión, desaparecer como fantasmas. Haile Selassie, que había dejado su tierra bajo la sombra de la derrota, no perdió tiempo en el exilio. Tejió alianzas, negoció con los británicos y preparó el regreso con la paciencia de un antiguo maestro de la guerra. Sabía que el honor no se recupera con prisa, sino con inteligencia. Los ingleses, en guerra con el Eje, vieron en Etiopía una oportunidad estratégica, y así se selló una unión improbable pero poderosa: la tradición etíope y la tecnología británica marchando codo a codo contra el invasor fascista. En 1941, las tropas de la resistencia, ahora apoyadas por fuerzas británicas, iniciaron la ofensiva que cambiaría el rumbo de la historia. La reconquista no fue fácil, pero fue implacable. Las ciudades fueron liberadas una a una, como si cada paso borrara una mancha en el orgullo nacional. La llegada triunfal de Selassie a Addis Abeba no fue solo un regreso al trono, fue la reparación de una injusticia, el renacimiento de una nación entera ante los ojos del mundo. La independencia total llegaría poco después, en 1944, sellando el fin de una ocupación que jamás fue aceptada de hecho. Etiopía, a diferencia de tantas otras naciones colonizadas, no tuvo que esperar conferencias internacionales o concesiones políticas. Luchó, cayó y se levantó por sus propias manos. El espíritu de resistencia que había atravesado siglos demostraba una vez más de qué estaba hecho. La libertad, allí, no fue un regalo, fue una conquista. Pero Selassie sabía que no bastaba con expulsar a los extranjeros. Era hora de construir algo más grande, algo duradero. Y fue con esa visión que Etiopía comenzaría a ejercer un nuevo papel en el continente, ya no solo como una nación libre, sino como un faro de esperanza para pueblos enteros todavía encadenados por el yugo colonial. Con la victoria sobre la ocupación italiana aún viva en la memoria, Etiopía se dio cuenta de que su historia había dejado de ser solo suya. Ahora era un espejo y una inspiración para todo un continente que clamaba por libertad. En los oscuros pasillos de los imperios coloniales comenzaban a surgir murmullos, nombres de líderes africanos, banderas escondidas, sueños encendidos por el ejemplo etíope. Etiopía había probado que resistir era posible y que vencer, incluso contra todo pronóstico, era una cuestión de firmeza y fe. Haile Selassie, más que un jefe de Estado, pasó a ser visto como una figura casi mítica. Los embajadores lo reverenciaban, los revolucionarios lo citaban y las multitudes veían en él la encarnación del espíritu africano libre. En 1963, su visión tomó forma con la fundación de la Organización para la Unidad Africana, en Addis Abeba. Etiopía no solo albergaba la unión, simbolizaba su esencia. Sus colores, verde, amarillo y rojo, comenzaron a ondear en otras banderas, como si cada nación recién liberada quisiera vestir el mismo manto de resistencia. La influencia de Etiopía no se limitaba al campo político. Su cultura, su religiosidad y su postura frente a la opresión resonaron por todas partes. En la música, en las luchas de independencia, en los discursos encendidos de los líderes africanos, siempre había una referencia directa o velada a aquella montaña que nunca se doblegó. Se convirtió en el corazón de un continente en transformación, y cada paso dado por una colonia hacia la soberanía llevaba un rasgo del legado etíope. Pero ser un símbolo no es tarea ligera. Etiopía pasó a convivir con expectativas y exigencias que sobrepasaban sus fronteras. Necesitaba mantenerse firme, coherente, íntegra y, aun enfrentando sus propios dilemas internos, nunca dejó de inspirar, porque, en el fondo, su mayor enseñanza era simple: un pueblo consciente de su historia puede resistir al tiempo, a los cañones e incluso a las doradas promesas de una dominación disfrazada de progreso. Y así se cierra, o mejor dicho, se perpetúa, la trayectoria de un pueblo que, contra todas las corrientes de la historia, eligió permanecer en pie. Etiopía no es solo un país, es un recordatorio, un llamado a la dignidad, al coraje, a la memoria. Y quizás, al mirar hacia atrás con esta mirada atenta, tú también encuentres la fuerza para resistir tus propias batallas. La historia de Etiopía no es solo una línea en el mapa o un capítulo olvidado en los libros. Es una lección viva.
Cada batalla librada, cada decisión tomada, cada lágrima derramada por este pueblo resistente revela algo esencial. La libertad, cuando nace del espíritu, no puede ser arrancada a la fuerza. Ellos probaron que un pueblo que conoce sus raíces puede desafiar imperios, soportar invasiones y aún así levantar la cabeza como si jamás hubiera sido derrotado. Y ahora que conoces este viaje, ¿qué piensas hacer con este conocimiento? ¿Lo dejarás adormecer como tantos otros hechos que pasan ante nosotros? ¿O permitirás que encienda en ti la llama de la resistencia, de la conciencia histórica, de la dignidad? En un mundo donde tantos olvidan de dónde vienen, quizás sea tiempo de recordar que toda gran transformación comienza con quien se niega a arrodillarse ante la injusticia. Y si sentiste que esta historia tocó algo dentro de ti, ya sea curiosidad, indignación o inspiración, esto es solo el comienzo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque todavía hay muchas verdades sepultadas por el polvo de los siglos, esperando a que alguien esté dispuesto a escucharlas. Y tú ya has dado el primer paso.